Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología es el estudio de la distribución y su determinante de estados o eventos, en particular de enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de sus estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo lo que es la investigación epidemiológica, como es la vigilancia epidemiológica a través de los estudios descriptivos o incluso a través de los estudios analíticos, los cuales permiten analizar todos los factores determinantes que estén incidiendo en los problemas de salud o eventos que se estén presentando en una población determinada. Actualmente estamos utilizando además también los estudios cualitativos para comprender lo que son los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Entre los objetivos principales de la epidemiología está el estudio de la aparición, la distribución, extensión y progresión de las enfermedades en las poblaciones. Además, contribuir a la comprensión de lo que es la etiología de la enfermedad y promover la utilización de los conceptos epidemiológicos en lo que es la administración de los servicios de salud. En cuanto a sus niveles de acción, vamos a tener un análisis de la situación de salud como primer nivel de acción de la epidemiología, lo que es la vigilancia epidemiológica periódica y lo que es la investigación de los problemas de salud en una población determinada, lo cual le permite a la epidemiología comprender la etiología, la evolución, la distribución de los eventos de salud en una determinada población. Además, la evaluación de los servicios, de los programas de salud y de tecnología o de los procedimientos usados en salud, lo cual le permite a la epidemiología hacer intervención para la mejora de los mismos. En cuanto a lo que ha sido la evolución de la epidemiología en el tiempo, contamos con una primera era, denominada la estadística sanitaria. Esto ocurrió hasta 1880 y estuvo basada en el paradigma del miasma, donde la morbimortalidad de las poblaciones estuvo determinada por contaminaciones del agua, aire y tierra, que ya habían propuesto filósofos griegos, tales como Mileto, Anaxímenes y Aristóteles. Esto originó el desarrollo de una epidemiología descriptiva en cuanto a lo que es el espacio, el tiempo y persona, el cual permitió avances en salud pública como fueron la implementación de medidas de saneamiento ambiental, como la disposición de discretas drenaje y acueductos. Su aproximación analítica fue el estudio de la morbimortalidad de las poblaciones. Aquí empieza lo que es el estudio de las estadísticas o la inclusión de esta ciencia en la epidemiología. Se basó en lo que fue la prevención a través de la depuración de las aguas residuales. Una segunda era, la cual ocurrió desde 1880 hasta 1950, denominada la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Su paradigma fue el germen. Agentes específicos se relacionaban con enfermedades específicas. El descubrimiento de agentes bacterianos fue el principal aporte a la investigación epidemiológica, lo que permitió el desarrollo de la investigación científica de tipo experimental y las vacunas, las inmunizaciones. Algunos ejemplos son los estudios sobre la tuberculosis, el antrax y la leptospirosis, como fue el aislamiento del bacilo de la tuberculosis y la relación entre una deficiencia nutricional y pelagra fueron sus principales ejemplos. Se basó en lo que fue el aislamiento y cultivo de los agentes bacterianos, lo cual permitió la interrupción de la transmisión. Esta epidemiología de las enfermedades infecciosas permitió entonces estudiar lo que fue esa evolución o
cómo se desarrolló las enfermedades de tipo infecciosa en los seres humanos. Se crea lo que fue la triada epidemiológica o ecológica, como en muchos libros la describen, y parte de un triángulo donde en cada punto pues define una serie de elementos que influyen en que una determinada enfermedad de tipo infecciosa se presentara en una población determinada, como lo es el agente, el cual es el factor que proveniente del ambiente o del propio individuo, por alteración, presencia o ausencia, se constituye en el responsable de la presentación de la enfermedad. El huésped es el individuo que aloja al agente y que por sus características biológicas facilita el desarrollo de la enfermedad. El ambiente es el conjunto de factores físicos, biológicos, incluso socioculturales que intervienen en el proceso salud-enfermedad. Continuando con lo que es este segundo periodo de la epidemiología, pues permitió identificar una serie de pasos o lo que es la evolución, determinar lo que es la evolución de un proceso infeccioso dentro de este huésped. Contamos con lo que es el periodo prepatogénico, el cual está caracterizado porque no está presente la enfermedad. Un periodo patogénico, el cual se divide en un periodo subclínico, que es el tiempo que transcurre desde que el agente causal penetra en el organismo y la aparición de los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Un periodo clínico, esta etapa la enfermedad empieza a manifestarse clínicamente, dando paso a la aparición de los signos y síntomas característicos de la misma. Por último, tendríamos entonces lo que es el periodo de resolución, el cual inicia con lo que es la convalecencia, la recuperación del individuo, la rehabilitación, si lo amerita, y en uno que otro caso la muerte del mismo. Y bueno, también se identificaron lo que hoy en día conocemos y manejamos mucho, los niveles de Lebel-Clark. El primer nivel, que fue conservar la salud del individuo. Un segundo nivel, que una vez que esté instaurada la enfermedad, pues limitar el daño que ésta pudiera producir en el individuo. Y un tercer nivel, que es la reintegración del individuo a la sociedad con el máximo de sus capacidades remanentes. Después tenemos una tercera era que inicia desde 1950 hasta la actualidad, que es la epidemiología de las enfermedades crónicas. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó a tomar un auge los padecimientos tipo cáncer, enfermedades coronarias, gástricas, donde no se conocían agentes etiológicos específicos. Su basamento fue el paradigma de los factores de riesgo. Esto originó los estudios epidemiológicos de tipo longitudinales. Aquí se originó la metáfora de la caja negra, donde los agentes de exposición se mezclaban con los eventos de interés, sin explicación de la patogénesis específica. El principal aporte de esta era fue la incorporación de los estudios sobre hábitos y estilos de vida y de comportamiento, que permitieron la identificación de los factores de riesgo y grupos de riesgo, tanto a nivel individual como poblacional. Un ejemplo fue el estudio sobre la relación entre hábito tabáquico y cáncer de pulmón en una cohorte de médicos ingleses. Tenemos una cuarta era, actualidad también, que es la ecoepidemiología. Últimamente, a mediados de la década de los 90, se ha propuesto un nuevo modelo, que es el ecoepidemiológico,
que emerge como un análisis de eventos y sus determinantes en diferentes niveles de organización, tanto biológico, clínico y social. Denominado, o sea, aquí se introduce lo que es el concepto de la metáfora de la caja china. Un ejemplo de este modelo fue la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida a principios de los años 80, que requirió una investigación epidemiológica en todos sus niveles para su mejor comprensión, que permitiera implementar nuevas medidas tanto terapéuticas específicas a nivel individual como preventivas a nivel poblacional. Se basa en el paradigma de la interdependencia de los individuos en el contexto biológico, físico, social, económico e histórico en el que viven. Y dentro de esta cuarta era tenemos lo que es la epidemiología crítica. Es un término utilizado para expresar una propuesta latinoamericana que inicia en Ecuador frente a la llamada epidemiología convencional de tradición más anglosajona. Como lo expresa Duarte, citado por Braille, la epidemiología crítica es uno de los ejes de la salud colectiva, la cual se refiere tanto al análisis riguroso de la argumentación y del método, como el análisis de la relación entre las condiciones de regulación social, desigualdad y poder. Se ubica en un contexto como disciplina dinamizadora de la salud colectiva, como movimiento alternativo de la salud pública. Esta epidemiología crítica define lo que es la tríada epidemiológica, un huésped, el cual lo cataloga como un ser humano sin condición social, un agente, el cual no hay una historia o no tiene una historia, y el ambiente o medio sin origen social. Son las críticas principales que hace la epidemiología crítica a la epidemiología convencional. Esta epidemiología crítica está basada en que la salud está determinada por la biología humana, por el medio ambiente, los estilos de vida del individuo y, por supuesto, de la calidad de los servicios de atención médica. En cuanto a las funciones de la epidemiología, vamos a tener la medición del nivel de salud de las poblaciones. Ella nos permite definir los problemas de salud, determinar la carga de enfermedad para planificar los requerimientos de servicio y la prioridad para la asignación incluso de los recursos necesarios para entonces cumplir con el problema de salud que se está presentando. La detección de tendencias en cuanto a lo que es la incidencia o prevalencia de las enfermedades, la identificación de cambios en los patrones de una enfermedad y sus consecuencias, la identificación de grupos de riesgo en la población y la determinación del estado de salud, su magnitud, de capacidad o incluso de discapacidad. Como segundo punto, entre sus funciones, está la descripción de la historia natural de la enfermedad, lo cual permite definir los rangos de normalidad en relación a los valores esperados. Nos permite completar el cuadro clínico de una enfermedad, incluso identificar las condiciones predisponentes, identificar la extensión de periodos de etapas presintomáticas y ayuda a lo que es la predicción, el pronóstico. En cuanto al tercer punto, que es la identificación de los determinantes de la enfermedad basada en los factores de riesgo, este objetivo de investigación busca establecer la relación entre determinantes y condiciones relacionadas con la salud. Esto debería permitir distinguir las asociaciones de dependencia estadística entre dos o más eventos característicos o variables.
y los factores que pueden producir cambios en las condiciones de salud. En cuanto al control y prevención de la enfermedad, pues se dice que eliminando los agentes primarios, dependiendo del reservorio natural, por supuesto, modo de diseminación y sitio de acción. Además, la protección del ser humano, mejorando las condiciones del medio, higiene, incrementando la resistencia del huésped a través de las inmunizaciones o el incremento de la resistencia biológica, modificando el comportamiento incluso del ser humano para impedir riesgos o promover acciones saludables. En lo que respecta a lo que es la selección de métodos de control y prevención, identificando así a través de los estudios descriptivos grupos de mayor riesgo, identificando factores cuantitativamente importantes. Aquí entraría lo que es la epidemiología analítica y los métodos efectivos para el control y prevención, como son los estudios experimentales. Y por último tenemos lo que es la planificación y la evaluación de los servicios de salud. En el pasado estos servicios eran planificados y los recursos asignados sobre la base de la utilización histórica. La planificación lógica y efectividad administrativa de los servicios de salud dependían de la estimación de las necesidades y de las demandas estimadas. Para esto se requiere información referente a lo que es la identificación de los principales riesgos para la salud de la comunidad o de la población, el conocimiento de la eficacia de la intervención y la evaluación de la eficacia y efectividad de una intervención propuesta. Y bueno, basado en las variables epidemiológicas clásicas, podemos hacer un cuadro comparativo de lo que es la epidemiología convencional y la epidemiología crítica. Esta epidemiología convencional o clásica, pues sus variables epidemiológicas es persona, lugar y tiempo. Para la epidemiología crítica, pues la persona hace referencias a su clase social, el lugar, al territorio social donde está ocurriendo el evento de salud y en relación al tiempo a lo que es la historia de ese problema de salud, la historia de la comunidad, la historia del individuo. Cuando la epidemiología clásica o convencional de la historia natural de la enfermedad, pues la epidemiología crítica hace referencia a lo que es la historia social de la enfermedad. En la epidemiología clásica o convencional se habla de riesgo. En cambio, en la epidemiología crítica se habla de todos aquellos procesos protectores o procesos nocivos que pudieran estar influyendo en ese individuo o en esa comunidad.